buenas tardes para todos. Bienvenidos a Rafaela Mi Ciudad en esta edición deportiva, en la cual vamos a estar repasando y viviendo algunas cuestiones justamente del deporte de Rafaela, todo lo que ha acontecido a lo largo de nuestros tiempos. Hemos elegido, obviamente, temáticas y sin lugar a dudas estamos muy orgullosos de poder repasar en estos minutos lo que vamos a mostrarles a continuación, que es muy importante y sobre todo es historia para la ciudad de Rafaela. Y vaya que tenemos eventos deportivos en la ciudad. Néstor Clivati, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bien, muy feliz, muy contento y además uno es como que le crecen alas a los alicientes profesionales cuando está llamado a estos desafíos que tienen que ver con repasar en parte, porque es tan rica la historia de la ciudad, que se hace complejo elegir un evento, un protagonista, pero bueno, afortunadamente los hay y han marcado historia no solo en la ciudad, sino también para toda la Argentina en algunos casos. Por eso decía, ¿no?, que vamos a tratar de seleccionar un poco, ¿no?, tratar de ahondar en algunos temas puntuales. Siempre el deporte motor ha sido trascendental en la ciudad de Rafaela, el fútbol, ¿no?, nos vamos a meter en el rugby, también en el básquetbol, bueno, algunas cuestiones que simplemente adornan, ¿no?, lo que es la parte deportiva de Rafaela, ¿no? Bueno, lo vamos a presentar al Nene Ternengo. ¿Sí? En un ratito nada más, ratito. Vamos a estar hablando y recorriendo, ¿no?, la gran historia que tiene Ternengo. Sí, por sobre la gran mayoría de los pilotos que hoy están vigentes en cuanto a esos recuerdos. Exactamente. Bueno, antes vamos a repasar un clip que ha preparado la producción que tiene que ver un poquitito, ¿no?, con lo que mencionábamos recién, con esta importante y trascendental historia de la ciudad de Rafaela en esta parte deportiva. Bien, ahí veíamos algunas de las postales que tiene justamente nuestra ciudad y aprovechando que veíamos el autódromo de la ciudad de Rafaela, te quiero preguntar porque me decías recién estuviste hablando con nada más y nada menos que el Nene Ternengo, ¿no? Sí, que el Nene Ternengo es una gloria del automovilismo argentino. Comenzó toda su campaña como piloto de motos, en un tiempo donde las cosas no eran para nada sencillas en ningún aspecto. Después pasó al automovilismo, pero en todo ese tiempo hubo un trabajo casi artesanal de quienes, podemos llamarle la pasión, podemos también hablar de hobbies, podemos hablar de ese espíritu emprendedor que tiene el rafaelino, incluso para trazar la trascendencia de su trabajo, de su profesión. Bueno, estos gringos de aquella época, de la década del 50 y del 60, tenían claro cómo trascender, aún con todas las dificultades de la época. Se armó lo que se llamó la Peña Rueda, que fue, muy importante incluso para todo el país, porque a partir de ese grupo de mecánicos y demás, se pudieron armar autos muy competitivos. El Nene Ternengo, con un auto de la Peña Rueda, gana las 500 millas y me parece que ese fue el punto más alto de su carrera. Entonces lo visitamos, decidimos plantear el lugar de la entrevista en lo que es el Museo del Club de Autos Antiguos, que sería muy bueno que la mayoría de los rafaelinos que no lo conocen en algún momento se tomen un ratito de tiempo y pasen a ver, porque parte de la historia, esta que ahora nos cuenta el Nene Ternengo, sucedió justamente en ese taller casi centenario. Jorge Ternengo, las 500 millas, lo escuchamos. Contanos dónde estamos, Jorge, ahora acá. Bueno, este era un taller de mi padre, de La Certosa. Acá se armaba, trabajaban con autos de calle y cuando se aproximaban las 500 millas venían algunos corredores, como se hacía en todos lados, donde atendían los autos acá, ¿no? Le da los últimos toques, porque en la época de mi padre
no se quedaban en los boxes, venían a los talleres. Este es el último taller que queda, el último edificio que queda, porque estaba el de Albizu también, pero desapareció. O sea, el que quedó fue este un lugar histórico, porque ahora están los muchachos con los autos de rally, ¿no? Y está el Fórmula 1, el último que corrí, hay trofeos, fotos, me trae muchos recuerdos, porque el primer vehículo de competición, vamos a decir, era un Cucciolito, y yo empecé a trabajar, lo hice acá en este taller. ¿Cómo era Rafaela, nene, en esos años que vos comenzabas a competir, primero con las motos y después te fuiste acercando a los autos? ¿Cómo era la ciudad? ¿Era una ciudad tuerca, una ciudad donde ya el autódromo era una referencia a nivel nacional? Sí, sí. Yo tuve mucho apoyo, porque empecé corriendo con una peña, la Peña Ara, y después la Peña Rueda, que bueno, hizo una trayectoria bastante importante. Y había mucha gente que, como yo te contaba antes, vos le ibas a pedir un trabajo a comprar el auto, y si era para el auto no te lo cobraba, un tornero. Bueno, pues la gente estaba las 500 millas, yo creo que formó ¿cómo te podía decir? Todas las peñas que se creaban, hubo muchas peñas, Rafaela. Y la única forma... También, ¿no? ¿Si alguna competencia entre peñas y se había hecho un polo competitivo muy bueno. Debido a la pista. Claro, ¿no? claro. O sea que estaba las 500 millas. Y bueno, hasta que culminó con... cuando ganamos las 500 millas fue lo máximo, ¿no? Lo máximo que me pasó a mí, que le pasó a Rafaela, porque es muy difícil ganar en la ciudad de uno, con un auto hecho en la ciudad, y con los que trabajaban en el auto de la ciudad, no se da muy fácil. Por ejemplo, yo siempre pongo ejemplo, Ortelli ganó un montón de campeonatos, pero nunca pudo ganar en su pueblo porque no tiene autódromo. Yo tuve la suerte de que está el autódromo acá en Rafael. Bueno, y además qué competencia, porque era la más extensa, un verdadero desafío para el piloto, para las máquinas. ¿Qué recordás de esa carrera? Contame un poco. Sí, lo que vos dijiste, que era una carrera muy difícil. Yo lo comparo con un Gran Premio de TC. O sea, ganar el Gran Premio de TC era la gloria. Ganar las 500 millas, que en monoposto, también era al mismo nivel de importancia, ¿no? Y no, bueno, cuando ganamos, hicieron un asado en la calle, la peña, todo. Bueno, estaban todos enloquecidos. ¿Cómo fue esa carrera? ¿Quiénes fueron tus competidores, tus rivales más fuertes? ¿Cómo se dio? Y en las primeras vueltas, 40 vueltas estuvimos juntos. Las primeras 40 vueltas estaba yo, Pairetti, después estaba Salatino, que fue el que me perdió la punta, ¿no? Y me parece que Di Palma también estaba. Fuimos 40 vueltas pegados, cambiándonos. Y bueno, por ahí se rompe un auto, y quedé peleando con Salatino, con el auto de Rafaela también, de Albizu. Y me había sacado... Me pasó algo raro, todavía no lo pude descubrir. Y yo podía... se me empezó a ir, yo creo que me había sacado como media vuelta. Y me hacían señas de boxe que vaya más rápido, y yo no iba más rápido. Podía ir más rápido. No iba porque digo, total, ese auto se va a parar. Se me había puesto en la cabeza que se iba a parar, y yo no me preocupé, y se paró, salió una varillita de acelerador para arreglarla, y ahí pude pasar la punta, ¿no? Y bueno, señor, ¿por qué yo pensé que se iba a parar? No sé. Podía haber, si no se paraba, me ganaba. Claro. Especulaste con eso y se dio. Claro. Y para acá era un auto también de Rafaela, porque lo armaban de Albizu, un Dodge. Bien, ahí escuchábamos en esta primera parte al nene Jorge Ternengo hablando
de cómo se gestaba en esa época, Néstor, claro. ¿no? Su Bravi Tornado. Y también de todo lo que costaba, ¿no? Por ese entonces, digo, ensamblar para competir a ese nivel. Sí, ¿no? cuánto de providencia había también en ese tiempo, ¿no? Porque él cuenta aquí que esa carrera emblemática que gana de las 500 millas, bueno, prácticamente la tenía perdida frente a que Salatino se le había ido, y él intuía que ese auto de Salatino se iba a romper. Y se rompió, o sea que si eso no pasaba, no lo estábamos destacando a Ternengo como ganador de las 500 millas. Y otra cosa que tiene que ver con la providencia es que los estándares de seguridad para los pilotos eran inexistentes. Se jugaban la vida en cada carrera y el nene Ternengo, en una de sus virtudes, es no haber tenido un accidente grave, como muchos de sus colegas que perdieron la vida o quedaron fuera de competencia. Y entonces, a los 83 años, todavía puede contar estas historias, uno de los que sigue siendo una leyenda del automovilismo argentino, y tenemos el orgullo que, bueno, nos ha representado durante toda la vida, ¿no? Importante lo que marcás, ¿no? La edad y la precisión con la que cuenta todo, ¿no? Porque una gloria como él, digo, que lo cuente de esta manera, es muy valioso. Además corrió con todo, con Gradasi, con Cupeiro, con Pairetti, con Marinkovic, y enlazó, porque la parte final de su carrera deportiva, ya como una especie de legado, la entrega en, por ejemplo, el Flaco Traverso, Luis Rubén Di Palma. Vinieron los otros Con que esa después camada, ¿no? se transformaron también en no solo que tomaron la posta virtuosa, sino que fueron grandes ídolos deportivos de nuestro país. Bueno, hablando de competidores, lo escuchamos en la segunda parte donde él cuenta, donde Jorge Ternengo cuenta sobre justamente quienes competían con él, va a hablar del turismo carretera y también de la visita de nada más y nada menos de Juan Manuel Fangio, ¿no? A nuestra ciudad, porque estuvo uno de los mejores pilotos de todos los tiempos. En ese ¿no? taller donde está En ese donde es la nota, por eso tiene una mística muy especial. Allí el nene Ternengo estuvo en 1947 siendo un niño junto con el ya gran campeón Fangio, que volvería a la ciudad 20 años después y le firma, ya el nené, un piloto de experiencia, de experiencia, le firma una foto, esa foto donde aparece como chiquito, ahí al lado de, como un niño al lado del auto y de todos los mecánicos. El nene Ternengo ya grande siente ese beneficio, ¿no? De la suerte, de las situaciones que se daban, de la presencia otra vez en el mismo lugar de Fangio, pero ya el nené recibiéndolo como un gran piloto que era en ese tiempo. Escuchamos esta segunda parte de Jorge Ternengo. ¿Quiénes fueron, nene, tus, a lo largo de tantos años de competencia en distintas categorías, tus rivales, de esos que vos te los encontrabas en cada circuito y decía, bueno, hoy como siempre es contra este, contra el otro? ¿Con quién tenías así una rivalidad? Contale un poco a aquellos que nos están viendo y que no vivieron esa etapa. Claro, fue una época que hubo mucha gente, es muy difícil nombrar un corredor, porque estaba Di Palma, García Vega, Cupeiro, Marinkovic, cualquiera de todos esos tipos podía, más había, que podía ganar. Entonces, no era uno determinado, si agarra hasta este tipo, no lo iba a poder ganar. Ganaba otro, porque había pilotos muy buenos manejando el Fórmula 1. ¿No? ¿Con qué vehículos te sentiste más cómodo? No, con el Fórmula 1. Yo no sé si porque yo corrí en moto y el Fórmula 1 tiene algo parecido a la moto, para el aire, para todo, más que el auto cerrado, y eso que yo gané con el turismo carretera. El turismo carretera era otra cosa bastante tirada a los pelos. Nosotros corrimos, voy a hablar del turismo carretera. El turismo carretera corríamos en circuito semipermanente, o sea, una parte de tierra, una parte de asfalto. Y en la tierra, yo me acuerdo una vuelta a Rufino, íbamos a 250 sin ver nada, no veíamos nada, nos guiábamos por los postes de teléfono, todo eso. Era toda una ruleta rusa. O sea, no era cuestión de que vos manejes muy bien. Pues te salía bien, te salvaba. Si te salía bien, te salvaba. Y murió mucha gente en las rutas, ¿no? Desgraciadamente, porque la ruta no es para correr, íbamos a 250 kilómetros. Era más peligroso que si salía, te agarraba una cantarilla, un árbol que pasó con corredores y chao, fuiste. En el año 47 en este taller estuvo Juan Manuel Fangio. Aquí hay una foto
en este lugar donde también es un museo de todo lo que ha pasado con tu historia y la del automovilismo de Rafaela y su conexión a nivel nacional. Y estuvo Fangio y ahí está una foto con todos los talleristas del momento y se te ve muy jovencito. ¿Qué recuerdas de aquel tiempo cuando Fangio, bueno, ya era una gran figura, ¿no? No, todavía no había. ¿Todavía no? Fue al otro año que estuvo acá, porque él era amigo de mi padre, porque mi padre corrió un gran premio del año 40, que lo ganó Fangio. Y se habían hecho amigos ahí y estaban de viaje y pasaron acá y comimos un asado en el mismo lugar que lo estamos comiendo ahora. No, yo pensar que acá estuvimos comiendo con Fangio. Y él dijo, ahí nos dijo, tengo la posibilidad de ir a Europa, a lo mejor puedo hacer algo. Ganó 5 títulos. El nene Ternengo, nada más y nada menos. Bueno, qué increíble esa anécdota, ¿no? A la velocidad que iban y se guiaban por postes de la luz, ¿no? Claro, porque la tierra impedía Tapaba una todo. visibilidad. Cuanto más loco y suicida era, correr prácticamente de suicida. Exactamente. Bueno, ¿te quedás conmigo? ¿Me acompañás? Sí, porque después vamos a presentar otro personaje. A otro personaje, exactamente. Más contemporáneo. Exactamente. Nos vamos a meter en el fútbol después de esta primera pausa aquí en este programa especial de Next TV. McCowens, imbatibles. Remeras 199 pesos, chompas 349, jeans 649 pesos, ambos 2.199 pesos, camisa manga corta 449 pesos, bermudas 499 pesos. McCowens, Boulevard Santa Fe 419, Rafaela. Seguí los partidos de Atlético en la B Nacional por Radio El Espectador. Viví el fútbol por la 1001 de Rafaela. Bien, continuamos en este programa especial del canal Next, en donde bueno, estamos repasando algunos puntos importantes del deporte de nuestra ciudad. Veíamos en el primer bloque al nene Jorge Ternengo y ahora nos metemos en el fútbol para empezar a conocer algunos detalles de uno de los técnicos más importantes que tiene esta ciudad a nivel nacional. Estamos hablando nada más y nada menos que de Gustavo Lechuga Alfaro, ¿no? Sí, Lechuga, bueno, tiene una historia muy conocida, sobre todo la de los últimos tiempos. Un entrenador que llegó a lo máximo que puede conseguir un técnico a nivel de clubes, fue campeón del torneo local con Arsenal. Bueno, con Arsenal ganó todo, ¿no? Ganó la Copa Sudamericana, ganó la Copa Argentina, ganó el torneo local y después ha tenido una vasta experiencia porque abarcó, digamos, si hay una escuela formativa para entrenadores, él la ha recorrido, el fútbol de ascenso,
en todas sus categorías, dirigió grandes clubes, dirigió otros más artesanales, tuvo problemas, tuvo fracasos, grandes momentos y está instalado en una elite de entrenadores. Está en una etapa de su vida también especial porque hasta uno podría descreer que hay Gustavo Alfaro para mucho tiempo en el fútbol. Anda con ganas de hacer realidad aquello que una vez me había dicho hace 5 años que él no se veía después de los 50 dirigiendo. Empezaba a ver las cosas que ya no le cerraban del fútbol y me parece que empieza a ser un hombre que siente que no su vida útil, pero su proyecto como entrenador está terminando, se da algunos gustos, tiene ofertas, es un buen comunicador, trabaja para la cadena Caracol de Colombia desde hace por lo menos 10 años. En todos los mundiales, ¿no? Tenemos la oportunidad de escucharlo, ¿no? Y va a volver a estar ahora, porque con la clasificación de Colombia obviamente va a estar dentro del staff de Caracol. Se permite ser un hombre que supera la media y se ha instalado por encima de ese promedio intelectual de los entrenadores y va más allá del fútbol. Uno lo puede observar, visualizar a Gustavo más allá del fútbol como un hombre exitoso y un hombre muy interesante a seguir escuchando en este terreno de las comunicaciones. Vamos a escuchar la primera parte de Gustavo Alfaro, mano a mano con Néstor Clivati, hablando de sus inicios aquí en nuestra ciudad. Bueno, sos un hijo de la ciudad, pero un producto del fútbol en particular. ¿Qué recuerdos tenés de tu formación como jugador de fútbol, la influencia del barrio, de los amigos en ese tiempo? Toda, Néstor, porque, a ver, yo vivía a 1,5 cuadras del Club Atlético de Rafaela. De Entesano hay 1,5 cuadras y enfrente de la chanchería de Colombo, donde con Mario y el padre, y bueno, Javi después, y vivía en ese barrio donde respirábamos fútbol, donde teníamos la escuela normal ahí, que era mi escuela. Vivíamos en ese barrio y el club era mi segundo hogar. O sea, yo salía de la escuela y me iba a jugar al club, porque en el club estaban mis amigos y no únicamente para jugar al fútbol, porque practicábamos todos los deportes que podíamos y cuando no había deportes encontrábamos en el club el ámbito social como para poder juntarnos y jugar y tener nuestra vida y crecer ahí adentro. Entonces toda mi vida está emparentada hacia el Club Atlético de Rafaela, porque mis padres... yo nací y desde que tengo sentido de la conciencia de pibe, mis padres eran directivos del club y de las carreras. Y cómo no recordar el 28 de febrero del 71 cuando vinieron en Indianápolis salió de Indianápolis por primera vez en la historia y nada más ni nada menos que llegó a Rafaela, con todo lo que eso había significado, lo que se había vivido en aquella instancia, el complot de parte de Buenos Aires que tuvo la ciudad o el club para desarrollar algo que se desarrolló en el interior del país y no se había desarrollado aquí en Buenos Aires y bueno, uno creció detrás de todo eso, entonces iba mamando, iba sintiendo, iba viviendo todas las cosas desde la transferencia genética, si se quiere, Claro. de lo que es Rafaela, de lo que es su ciudad y lo que es mi club en particular. Entonces yo crecí hasta que en un punto, cuando mi vida ya iba desandando hacia otros lugares, porque era un estudiante de ingeniería química y tuve que generar opciones entre seguir estudiando o el fútbol profesional, nos toca llegar al fútbol profesional, lo que era en aquel Nacional B, y era por ahí cristalizar el sueño que había tenido en mi vida, ¿no? Cuando por ahí escuchaba los domingos en la radio los partidos de primera y uno iba a ver a la Liga Rafaelina y la miraba de pibe detrás de un alambrado y soñaba con jugar en primera, el hecho de poder hacerlo a nivel profesional. Entonces ahí donde uno decía, bueno, lo que había soñado cada vez que volvía a mi casa con las rodillas peladas y la pelota bajo el brazo se podía hacer realidad. Y era una de las decisiones más fuertes que tomé en mi vida, decirle, papá, ingeniero puedo ser a los 40, pero futbolista no. Futbolista experience. Déjame probar con esto. Y bueno, y ahí nació otra pasión distinta que me termina quizás arrojando a este lugar donde estoy hoy. La posibilidad de haber vivido todo. Desde la primera gran frustración de aquella que perdimos por sorteo la clasificación a aquel torneo nacional con Renato Cesarini, después de haber jugado una final, que teníamos la posibilidad de jugar
con Vélez, con Racing, con Concepción de Tucumán, lo que era cuando había campeonatos nacionales y metropolitanos, y se nos vio frustrado. Y me acuerdo patente que el Flaco Riveri, aquel gran delantero que tenía Atlético de Rafaela, que era grande, él nos decía, estábamos Fabián Giordano y yo, éramos jóvenes, teníamos 18 años, y nosotros llorábamos cuando habíamos perdido el sorteo. Él nos decía, quédense tranquilos porque ustedes van a tener otra oportunidad, yo ya no voy a tener otra oportunidad porque yo ya me estoy retirando. Y después cuando conseguimos el ascenso no me acordaba las palabras del Flaco Riveri que me había dicho en aquella oportunidad. Y llegar a ese ascenso que permitió que Atlético juegue en lo que es el fútbol profesional, fue muy difícil y muy duro, porque fueron años muy, muy duros y muy difíciles de Atlético de Rafaela, que estaba prácticamente desintegrado en aquel aspecto, y me acuerdo que Cacho Carlucci me prestaba una van chiquitita que tenía, porque no teníamos quien nos lleve teníamos que jugar una final contra 9 de julio en cancha de Sportivo y no teníamos quien nos lleve, y nosotros hacíamos 2 o 3 viajes, pues nos juntábamos con el Gare Gentile a entrenar y éramos poquitos los que estábamos, y consiguiendo aquel torneo que nos permitió clasificar al torneo regional, empezaron a sembrarse las bases de lo que después terminó desembocando en la obtención del título del torneo del interior y clasificar para jugar lo que era el fútbol profesional en la segunda división del fútbol de Nacional B. Por eso cada vez que voy a un lugar tengo mucho respeto por la historia y me trato de involucrar con la historia de las cosas que se lograron en esos lugares, porque como decía Bartolomé Mitre, ¿no? Un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y yo digo que hay que conocer la historia de un lugar, porque uno tiene que saber lo que está representando y tiene que tener en claro cuál es la responsabilidad cuando uno se pone en carne a vestir o a defender principios que mucha gente defendió, luchó para tratar de conseguirlos, o sueños de mucha gente que a lo mejor se pudieron cristalizar o no, pero que dieron la posibilidad de que hoy uno esté en un lugar de privilegio como era en ese momento estar en el fútbol profesional. Bien, ahí veíamos esta primera parte de Lechuga Alfaro hablando un poco, Néstor, sobre sus inicios, cómo se fue formando en la ciudad y también en ese partido clásico con Colón, ¿no? Aquella tarde en la cual Alfaro fue una de las figuras del equipo Atlético de Rafaela. Sí, ¿qué no pasó en esa jornada, no? Que en algún momento habrá que darle, hasta te diría, apoyado en alguna buena pluma, una salida literaria, ¿no? Porque aquel partido frente a Colón que termina con la invasión de campo de Lalo Blega, que le costó una dura sanción, y aquella vivada de Goyen, y todos aquellos personajes de un tiempo irrepetible del fútbol. Y Gustavo Alfaro es hijo de ese fútbol rafaelino que ya, aún incipiente, pintaba para instalarse como una gran referencia en esta parte del país. Bueno, como no podía ser de otra manera, le preguntamos a Alfaro sobre la actualidad de la crema y esto decía. Y Atlético lo veo en su lucha permanente por tratar de sostener algo que es muy difícil. Y yo lo decía la otra vez, daba este ejemplo, estaba dando una charla en este aspecto y yo decía, cuando hablo de Rafaela, Atlético de Rafaela se tuvo que lamentablemente irse al descenso estando al día, no debiendo absolutamente nada. Y vos tenés instituciones que están quebradas en convocatoria de acreedores, que no cumplen, que contratan más de lo que pueden cumplir y siguen estando hoy en primera. Entonces vos decís, uno reniega ese tipo de cosas, porque yo soy un convencido, si vos haces las cosas bien, te tiene que ir bien. Y a lo mejor esto, lo que se puede llegar a vivir como una desilusión, como un fracaso circunstancial, no tengo dudas de que de acá a la corta o a la larga lo va a terminar poniendo en el lugar donde tiene que poner. Y si, como ya le ha pasado, en el pasado en 2 o 3 oportunidades, le ha tocado bajar, pero le ha tocado subir. Y me parece que la próxima vez que suba lo va a hacer para quedarse por muchísimo tiempo y para quedarse realmente donde merece estar, ¿no? Porque Rafaela es de primera. Lechuga Alfaro, hablando con nosotros. ¿Volverá a ser técnico alguna vez del Atlético de Rafaela? te iba a proponer eso como desafío, ¿no? Es decir, ¿será el último capítulo de su carrera como entrenador para cerrar este círculo glorioso aquí en Rafaela? Me parece que eso tampoco es algo inalcanzable, ¿eh? Néstor, muchas gracias. No. Quédate con nosotros porque Sí, en un por ratito supuesto. viene la actualidad del básquetbol a cargo de Diego Marín, así que hacemos una pausa y enseguida continuamos con más información.
Hey, vos, impaciente. ¿Me creés si te digo que tengo la cura a la impaciencia? Ahora sí, llegó la revolución de Internet. Por primera vez en Rafaela llega 50 megas de Wiltelnet. Mira contenido HD, conecta tu casa, hace videollamadas, conecta múltiples dispositivos, descarga música, cambia tu forma de trabajar y todo al mismo tiempo. Volá con nosotros. Contratá 50 megas de Wiltel Next y hace valer tu tiempo. Seguí los partidos de Atlético en la B Nacional por Radio El Espectador. Viví el fútbol por la 1001 de Rafaela. Bien, continuamos en Rafaela, mi ciudad, este programa especial del canal Next en esta sección deportiva en donde, bueno, vamos a repasar algunos hitos históricos del deporte de nuestra ciudad en conmemoración de los 126 años que está cumpliendo la ciudad de Rafaela. Recibo a Diego Marín. ¿Cómo te va, Diego? ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes. Para hablar de básquetbol. Y si decimos hablar de básquetbol tenemos que irnos derechito hacia Barrio Parque Lolay, ¿no? Donde Benur se consagró en el 2005 como campeón nacional, 2006 como campeón de la Liga Sudamericana. Ha sido sin lugar a dudas que un hito histórico para la ciudad de Rafaela. Sí, ¿no? Realmente hizo historia Benur, primero con la llegada de Julio Lamas, después de lo que había sido el ascenso del TNA a la Liga Nacional, y bueno, la llegada de Julio Lamas y el armado de un plantel inmenso, ¿no? Recordamos a Leo Gutiérrez como figura principal de ese equipo, pero un equipo que se fue armando de a poco con el correr de los primeros partidos. Legaria y Storani venían ya de lo que es el TNA y también las primeras temporadas en Liga Nacional. Se suma Diego García, aparece Jason Osborne como uno de los extranjeros más importantes de Liga Nacional y se empieza a armar un Benur que fue histórico después, Pablo, porque hay que hablar de dos récords. Uno, el que tiene que ver con la estadística, ¿no? Benur hoy sigue siendo el mejor de la fase regular de toda la historia de Liga Nacional. 83% consiguió de eficacia con 46 victorias y 9 derrotas en toda la temporada, fue algo histórico. Y después un equipo que se impuso justamente por jugar como equipo, ¿no? De jugar muchos pases, era lo que pretendía Julio Lamas. No había una figura única, nunca ibas a encontrar a un goleador en ese equipo, sino que iban rotando García, Gutiérrez, Osborne, Legaria. Apareció Stanton en un momento de la temporada, bueno. Fue un gran Benur, ¿no? Un gran equipo que los mató a todos realmente dentro del campo de juego. Y bueno, llegó a jugar una gran final frente a Boca, que era el equipo del momento. Boca venía de ser campeón de Liga Nacional, tenía grandes figuras. Pablo Quintero ya era la figura de la Liga Nacional en aquel momento. Estamos hablando del 2005 y bueno, con la Oveja Hernández como técnico, era el candidato de todos. Apareció el Benur de Lamas y lo liquidó en la final
4-1, así que fue un gran momento, una gran temporada la 2004 y 2005 para el equipo de Barrio Parque. Bueno, y si hablamos de este equipo de Lamas, tenemos que hablar de la Queca Storani, ¿no? Sí, Queca Storani, hoy sigue en Rafaela, también está Raimundo Legaria. En Menur la idea era charlar con los dos, no se pudo dar por cuestiones personales de Raimundo, pero sí hablamos con Walter Storani, el referente. Lamas lo llamó, dijo que quería tenerlo en su plantel y fue elegido el mejor sexto hombre, ¿no? Era suplente, pero tenía muchos minutos. Fue muy importante en ese equipo de Julio Lamas y charlamos con él para repasar lo que fue en esta primera parte la gran campaña de Benur en la Liga Nacional. Exactamente, habla entonces Walter Storani sobre la llegada del entrenador, sobre el campeonato que logró Benur. Esto decía. Walter, te llevo al 2004-2005, la temporada de que lo consagra campeón a Benur de la Liga Nacional. Contanos un poco qué recordás, sobre todo de la etapa de formación. Vos y Raimundo ya estaban en ese equipo, pero se empieza a conformar ese equipo con la llegada de Julio Lamas, ¿no? Hubo un cambio de entrenador, Julio Lamas venía de Real Madrid, me llama directamente, él estaba en España todavía, me llama si quería ser parte de ese proyecto que estaba arrancando, en el cual se mantenía una base que era Raimundo, estaba yo y algunos de los chicos que quedaba, y prácticamente una renovación bastante grande del plantel. Nada, me gustó la idea y arrancó un proyecto que fueron 3 años en los cuales se ganó el primer año de la Liga Nacional, el segundo la Sudamericana y el tercero llegó a semifinales, en el cual, una gran temporada también, ¿no? ¿Cuándo pensaron que podían estar para campeón? En el comienzo arrancaron de a poco, me acuerdo Belgrano San Nicolás, un par de partidos también con Atenas, Libertad, pero ¿cuándo se vieron que podían estar por lo menos para la lucha con los grandes? Con el correr de la competencia, tuvo un muy buen arranque, en realidad sorprendió, hoy por hoy sigue teniendo el récord de partidos ganados de la historia de la liga, lo sigue teniendo ese Benur, en cuanto a porcentaje de partidos ganados. Uno no imaginaba en el comienzo, ser realista en el comienzo iba a ser así. Con el correr se fue agarrando química de equipo, el equipo cada vez jugaba mejor, tomó una identidad y un juego que realmente nos llevaba, íbamos todas las canchas ganadas, ganamos el 80% de los partidos, 70 y pico % de los partidos, realmente inédito para el básquet. Y nada, después era toda una sorpresa el tema de los playoffs, porque en los playoffs por ahí éramos un equipo dentro de todo, más allá que había una base, un equipo nuevo. ¿Cómo iba a responder? Y nada, respondió de la misma manera que lo venía haciendo en la serie regular, teniendo unos playoffs y saliendo campeón, ganando la Boca en la final, ¿no? Te meto en los cuartos y en la semi. 2 series muy duras con Gimnasia de Comodoro, ganan 3-0, pero partidos duros, y con Coronarpesa de Puerto Madryn, los 2 primeros partidos durísimos en Rafaela, ganando por 1 y 2 puntos, incluso uno suplementario, ¿no? Sí, tal cual. La característica que teníamos que el equipo jugaba bien y sobre todo visitante no le pesaba la adversidad de la localía. Me acuerdo de los 2 partidos esos de local que ganamos con Arpesa y después ganamos muy claramente en Madrid, que estaba de técnico, estaba Robert Butler, uno de los americanos, muy determinante en ese momento. El técnico era Hugo Sánchez y nada, con mucha autoridad en su cancha lo ganamos. Lo mismo con Comodoro también. Costó de local y después de visitante, como el equipo jugó más suelto y nada, cerrando la serie muy rápido, ¿no? El gran candidato era Boca también por lo que significan los medios, pero también por el equipo que tenía McGray, La Oveja Hernández, Pablo Quinteros como figura, Byron Wilson. Bueno, casi que no hubo serie porque lo ganaron hasta cómodamente de 10, 15 puntos de diferencia, sacando ese punto que ganan ellos, después lo ganaron muy bien esa final. Muy bien, realmente era el candidato, como vos decís. Si bien nosotros habíamos sido el número 1 de la competencia, jugadores, sobre todo los 2 extranjeros, más allá de Pablo Quintero, Malara, Sandes, un gran equipo. 2 extranjeros garantizados como eran Byron Wilson y McGray, que venían de salir campeón muchas veces en Argentina. Y nada, fuimos totalmente superiores, creo, porque ganamos la Bombonera y lo terminamos definiendo acá de local con mucha autoridad y nada, pareciendo un equipo. Realmente llevamos una temporada juntos, pero parecía de mucho más tiempo a la hora de plasmarlo en el juego, ¿no? ¿Cuál era la clave de ese equipo? El trabajo y el juego en equipo, el pase, el buscar siempre a un compañero, porque no tenía grandes figuras. Sile Gutiérrez, por el nombre, por lo que logró, después no tenía grandes figuras. Como decís, creo que el equipo se fue amalgamando y con el correr se hizo fuerte como tal. Más allá de individualidades,
Raimundo Legaria venía de ser un base importante en la liga, pasó a ser uno de los mejores bases. Diego García venía de ser suplente en Olavarría y pasó a ser uno de los mejores 2 de la competencia, y así, creo que fueron clave las fichas extranjeras también en ese momento, tanto Stanton, que venía de jugar en Chile, que fue una sorpresa, y Jason Osborne, que ya estaba en el club, fue otro de los que había quedado del proceso anterior, pero subió su nivel, creo que ante un extranjero de alta calidad, que por ahí no había terminado de explotar los años anteriores, y ese año creo que con Julio terminó, ante la exigencia de Julio, terminó dando lo que podía dar. Y creo que esa es la clave, que tomaron el proyecto como propio, como te decía en un principio, tomamos el proyecto como propio y vimos que se podían hacer cosas grandes. No imaginábamos que por un momento sí, el tema de salir campeones, pero no de, por ejemplo, cosechar tanta cantidad de victorias en tantos partidos. La verdad que fue realmente sorpresivo, ¿no? Bien, ahí estaba Walter Storani, fundamental, ¿no? En aquel equipo de Lamas, más allá de lo que mencionabas, que era el primer suplente, como se dice en la jerga del básquetbol, bueno, ha sido importante desde lo anímico también, ¿no? Sí, como jugador era realmente importante. Lamas lo hizo funcionar y tal vez lo hizo llegar a su techo. Fue el mejor Walter Storani en Liga Nacional, pero como decís, Pablo, ¿no? Fue un jugador muy importante en el vestuario, claramente, junto con Leo Gutiérrez, fueron lo que armaron ese grupo, ese equipo, y bueno, llegó a canchas realmente complicadas a conseguir victorias importantes. Comodoro Rivadavia era un estadio inexpugnable y fue Ben-Hur y le ganó claramente. Lo mismo con Arpesa, Puerto Madryn. Y lo que sucede, bueno, en lo que vamos a escuchar la segunda parte, ¿no? En la Liga Sudamericana, Ben-Hur la juega ya sobre finales de 2005, que termina en el 2006. Y bueno, partidos durísimos, ¿no? En Brasil, contra todo lo que significa la rivalidad Argentina-Brasil, bueno, allí aparecían hombres de experiencia, como Gutiérrez, como Storani, eran realmente importantes. Y bueno, y el crecimiento de estos muchachos, ¿no? Porque eran jóvenes. Diego García, Raimundo Legaria eran jugadores de 24, 25 años. Bueno, una experiencia importante en Liga Nacional, pero no tanto en Sudamericana. Bueno, explotó, se vio el mejor equipo de Julio Lamas, y por eso el título también que se logra en la Sudamericana. Bueno, Walter Storani habla en esta segunda parte sobre la influencia de Julio Lamas en su juego, y también, como decía Diego, el gran título que consiguió Ben-Hur en el año 2006, la Liga Sudamericana. Vamos un año más y nos metemos en la Liga Sudamericana. Nuevamente con paso firme en la primera ronda, después ya se encuentran con Boca en cuartos de final, ganando los 2 partidos, y después con los brasileros, con Uberlandia y con Ribeirão Preto, ¿no? Dos series duras, pero que nuevamente estuvieron a favor. Tal cual, veníamos ya de un año, ya el proceso, tuvimos un muy buen arranque de la liga, teniendo récord, no me acuerdo si fueron 11 partidos, ahora no recuerdo cuántos, 10 partidos de arranque de liga ganados, veníamos con el envión de la liga anterior. Y nada, como vos decís, tuvimos una gran serie clasificatoria en Brasilia, donde clasificamos primero, el cruce con Boca, y después de las 2 series con Uberlandia, que teníamos ventaja de localía, y después con Ribeirão Preto, que revertimos la localía. Jugamos 2 partidos allá, en los cuales ganamos 1, pudimos revertir la localía, y ganar de nuevo acá en el Coliseo la Liga Sudamericana, que ante un gran equipo con muchos jugadores de selección brasilera, y tanto Uberlandia como Ribeirão Preto, grandes potencias del básquet brasilero, que gracias a Dios lo pudimos pasar, ¿no? ¿Qué pensás de Julio Lamas? ¿Hubo un antes y un después en el básquet de Rafaela? Vos ya casi 17, 18 años que estás en Rafaela. ¿Hubo un antes y un después desde la llegada de Julio Lamas para lo que es el básquet de Rafaela? No sé tanto el básquet de Rafaela, porque él por ahí no tuvo injerencia en cuanto al básquet local, al básquet de rafaelino. Sí, en cuanto a la manera de trabajar, uno absorbe muchas cosas de que ha trabajado con esos entrenadores, tanto con Gonzalo García como él, muchos entrenadores que son muy exigentes y hacen que se eleve el nivel de competencia, el nivel individual de cada uno. Uno de los mejores entrenadores que he tenido en cuanto a la exigencia, en cuanto a sacar el provecho lo mejor de cada un jugador, que es lo que tiene que hacer cada entrenador, ¿no? Bueno, siguió con sus éxitos en Libertad Sunchales, en San Lorenzo el último paso, para estar en la selección de Japón. Un gran entrenador y una gran persona. Walter Storani pasó por este programa especial de Rafaela, mi ciudad, y hay que decir, Diego, que está en actividad todavía, ¿no? Sí, que está en actividad en 40 Independiente, 45 años. 45 años, Independiente, ¿no? Bueno, y recordando un poco lo que fueron esos momentos históricos de Ben-Hur. Me parece que hay un antes y un después, obviamente, en el básquet de Rafaela, con ese Ben-Hur, con el Ben-Hur que construyó
Julio Lamas, como decía en el comienzo, un Lamas que venía de selección, de Real Madrid, de Boca, y llega a Rafaela, ¿no? Lo que significó para la ciudad, bueno, tenerlo a Lamas, después a Gutiérrez, el jugador que más presencia tiene en la Liga Nacional y que más títulos tiene en la Liga Nacional y que formó ese gran menú con 2 títulos muy importantes en el 2005 y 2006. Muchas gracias, Diego. Por favor, gracias. Te pido que nos acompañes. En el próximo bloque llega Martín Ferrero para hablar de la historia de rugby, lo que influye justamente en Rafaela, del cual estamos justamente conmemorando los 126 años de esta ciudad. La pausa y en un ratito continuamos con el programa. DH Turismo te lleva a conocer Europa Imperial. Salida grupal acompañada desde Rafaela. 19 de mayo 2018. 21 días recorriendo Londres, París, Ámsterdam, Berlín, Praga, Viena, Budapest. DH Turismo. Elegí tu próximo destino. Hey, vos, impaciente. ¿Me creés si te digo que tengo la cura a la impaciencia? Ahora sí, llegó la revolución de Internet. Por primera vez en Rafaela llega 50 megas de Wiltelnet. Mira contenido HD, conecta tu casa, hace videollamadas, conecta múltiples dispositivos, descarga música, cambia tu forma de trabajar y todo al mismo tiempo. Volá con nosotros. Contratá 50 megas de Wiltelnet y hacé valer tu tiempo. Seguí los partidos de Atlético en la B Nacional por Radio El Espectador. Viví el fútbol por la 1001 de Rafaela. Continuamos en este programa especial de Rafaela, mi ciudad, en esta sección deportiva. Saludamos ahora a Martín Ferrero. ¿Cómo te va, Martín? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes para todos. Bueno, para hablar de la ovalada, ¿no? Así le han puesto a aquellos que siguen de alguna manera el rugby, ¿no? Las distintas ciudades alternativas y sobre todo en nuestra ciudad, ¿no? Sí, sin dudas. A ver, uno habla de CRAR y automáticamente lo relaciona con el rugby. Es un club bastante joven aquí en nuestra ciudad, pero que también tiene hockey dentro de sus disciplinas que practican. Es un club puramente de rugby, puramente de hockey, si no se practica otra disciplina. Y como lo decías bien, haciendo referencia a uno de los deportes que se practica en el círculo rafaelino de rugby precisamente, el mundo de la ovalada, como se lo dice al rugby, como habitualmente se lo conoce. Este deporte no tan popular en nuestro país, pero que en los últimos años, y sobre todo teniendo en cuenta las grandes actuaciones y el gran crecimiento que ha tenido el seleccionado argentino de rugby, estamos hablando de los Pumas, ha crecido, ¿sí? Hay algunos que marcan que el rugby es el deporte del futuro, dicen. Sí. Bueno, de hecho en Japón el próximo año se va a estar llevando a cabo una nueva Copa del Mundo
y siempre dicen, ¿no?, que los japoneses van ahí adelante marcando tendencia o anticipando lo que se va a venir. Bueno, ha crecido mucho el CRAR en los últimos años. Es un club, como lo decía antes, muy joven dentro de la ciudad de Rafaela. Tiene apenas 36 años de existencia. Es nada si nos ponemos Seguro. a comparar a la cantidad de instituciones que tenemos aquí en la ciudad de Rafaela y a la cantidad de años que tienen muchas de ellas. Bueno, estuviste hablando con Omar Operto, un dirigente histórico, ¿no?, de la institución. Sí, Omar es uno de los fundadores de este CRAR, una de las personas en las cuales cuando uno tiene que recurrir a la historia de CRAR, es el primero en tocar. Más allá de que a lo largo de estos 36 años del club han pasado 9 presidentes, que de hecho, y lo hablaba con Omar en la nota, ¿no?, esto no es dato menor, porque de estos 9 presidentes que ha tenido CRAR, y más allá de que Omar haya sido uno de los que tuvo desde el comienzo, todos siguen teniendo una relación. No hace muchos días atrás, cuando CRAR lograba su ascenso en el TRL, hay una foto que está circulando por todas las redes, que están todos los presidentes juntos. En realidad falta uno, que es el Oveja Tesio, que se tuvo que ir un ratito antes, pero bueno, esto habla, ¿no?, un poco de lo que es el CRAR. Más allá de las diferencias que se pueda tener en cuanto a opiniones y en personas, no es común encontrar en una institución, en un club, 9 presidentes que estuvieron y que tengan hoy una relación. Generalmente cuando se va uno o hay un cambio de mandato, porque terminaron todas las cosas mal o porque siempre hay algo en el medio que criticar o recriminar. Bueno, en este caso se da esto, y Omar es uno de los indicados para conocer siempre la historia del círculo rafaelino. Vamos a escuchar la primera parte de la charla de Martín Ferrero junto con Omar Operto, que esto decía sobre los inicios del CRAR. Esta es lo que nosotros consideramos nuestra área fundacional, el olivo, toda esta parte de lo que era un viejo campo hecho tapera, y bueno, con el correr del tiempo y con mucho trabajo fue cristalizándose en lo que hoy es el CRAR. Esto es, a veces es reiterativo, pero lo decimos porque forma parte de la historia, ¿no? El club no proviene de ninguna receta mágica, no proviene de algún iluminado que vino, proviene de gente que se propuso en algún momento darle a Rafaela un club de rugby. Si hoy lo ponemos en el contexto de hace estos años, o sea, 1981, Rafaela cumplía 100 años y el CRAR estaba naciendo, pero hacía no menos de 10 años que distintos grupos dábamos vuelta por distintos lados, por distintos clubes que nos fueron dando cobijo por distintos espacios, pero siempre quedaba dando vuelta la necesidad, ese sentimiento de decir, a ver, ¿cuándo podemos hacer un club de rugby en Rafaela? Creo que si algún mérito hubo en aquella época fue el de poder sobrellevar 10 años de una rivalidad que hoy todavía la recordamos y que nos seguimos divirtiendo con esas historias de decir, bueno, lo que era Independiente, lo que era San José, lo que era Centro de Educación Física, lo que era Aeroclub, y bueno, esa rivalidad, esos clásicos que realmente Rafaela perdió, porque bueno, hoy desde hace toda esa época que hay un único club de Rafaela, pero esa síntesis que se logró en un momento de transformar esa rivalidad, de transformar eso que era pesado, porque realmente era fuerte, eran partidos, todos los de nuestra época pueden dar fe de eso, ¿no? Transformar esa rivalidad en una síntesis y decir, bueno, vamos a encolumnarnos todos detrás de un proyecto, y el proyecto en común, ¿cuál era? Hacer un club de rugby en Rafaela. Estábamos a lo mejor cómodos en los lugares que estábamos, porque cada uno tenía muchas cosas resueltas que cuando nos venimos acá hubo que empezar a resolverlas, pero bueno, faltaba eso. Y bueno, hoy después de tanto tiempo, después de tanto desarrollo, después de ver el club como lo ves hoy, son las 6 de la tarde de un día de semana y hay vida en el club, bueno, da la pauta de que esto cubría algo que no sé si podemos decir una necesidad, pero una expectativa de un espacio de rugby, de un club que respire rugby, que venga con el hockey como vino también desde sus comienzos. Bueno, es lo que todo el mundo que pasa por el CRAR valora y aprecia muchísimo, ese sentimiento de decir, bueno, son dos deportes que tienen su particularidad y que encontraron en un lugar
como este lugar para desarrollarse. ¿Cómo llegan acá? Porque, como comentabas recién, daban vueltas por todos lados, pero ¿cómo es que llegan acá a este predio que hoy tienen? Mira, yo quiero ser justo y no olvidarme de dos pilares fundamentales de esta historia. Uno es Aldo Rossetti. Aldo llega a Rafaela desde Río Cuarto, era de Rafaela, se había ido a Río Cuarto, vuelve y él trae el rugby, él jugaba en Urucuré y en Gorriones, en Río Cuarto, y vuelve con el rugby. Fines de la década del 50 del siglo pasado, digamos. Aldo se instala en Rafaela, empieza en Independiente, hay un efímero paso por el Jockey Club de un grupo, pero fue el primero que trajo la semilla del rugby de Rafaela, Aldo Rossetti, a quien todos los que estamos en esto le debemos reconocer ese mérito de haber sido el primero. Después hubo problemas, hubo sanciones, Independiente discontinuó el rugby como deporte y en el año 68 llega a Rafaela un hermano marista, el hermano Tassiano, venía desde Mendoza y con un pequeño grupo recomienza o refunda lo que es el rugby en Rafaela. Y desde ahí, desde el 68, o sea, el año que viene vamos por los 50 años, ese grupo originario que se nutrió de parte del grupo que tenía Aldo y de la experiencia y del apoyo de Aldo en todo momento, empezó a cristalizar eso. Bien, ahí escuchábamos a Omar Operto en los inicios justamente del CRAR y de todo lo que ha acontecido, ¿no? Cómo esto se fue también instalando en Rafaela, ¿no? Sí, porque como hablábamos antes, Pablo, no es un deporte tan popular y solo un puñado en aquella época de jóvenes que daban vuelta por diferentes clubes tratando de practicar esta disciplina que, bueno, tampoco se conocía en aquellos tiempos y que necesitaban, como lo comentaba Omar recién, un lugar fijo para poder desarrollarse. Bueno, finalmente en el predio que ocupa CRAR en la Ruta 70 se ubicaron y ya van por los 36 años de estar ahí, ¿no? Más allá de que el club como tal tiene ya unos años más. De hecho, el próximo mes vamos a tener aquí en nuestra ciudad el Seven de CRAR, que va a estar cumpliendo en este caso 42 años y CRAR tiene 36. Bueno, claro, siempre la misma y loca historia del club. Exactamente. Bueno, escuchamos la segunda parte del dirigente Omar Operto hablando de los inicios deportivos, también de cómo fue creciendo esta institución en nuestra ciudad. Hoy entramos acá, llegamos a CRAR, vemos el estacionamiento, el ingreso, la casona, la secretaría, la parte de vestuarios, el salón, la cancha 1, la cancha 2, la cancha 3, la cancha 4, la de hockey. Digo, en infraestructura ha crecido un montón el club, pero contame de los comienzos, porque llegamos acá y me decías antes que no había nada, un par de árboles, que sacaron todo. ¿Dónde estuvo situada la primera cancha? ¿Cómo se fue agrandando? ¿Cómo se fue cambiando? Yo quiero hablar de mañana y vos me hacés hablar de ayer, pero bueno, está bien. Esto vuelvo a decir, esto no había nada. Había que pensar, nosotros lo compramos el 25 de abril de 1981. Ese día empezamos a trabajar. Todo el año 81 y el año 82 lo jugamos todavía en el Parque Balneario. Hicimos un acuerdo con quien por entonces era la directora del Centro de Educación Física, la profesora Beatriz Marquesini. Nosotros ya éramos el CRAR, pero seguíamos jugando en el Parque Balneario. 81 y 82 seguimos jugando en el Parque Balneario y veníamos a trabajar acá. En el 83 empezamos a jugar en el club. Empezamos a jugar en el club con una cancha, lo que hoy es la cancha 1 y que luce muy lindo. Bueno, esa era nuestra primera cancha. El vestuario, lo que hoy es la secretaría, lo que hoy es la casona, era las veces de todo. O sea, era el vestuario, la secretaría, la sede de reuniones. O sea, todo sucedía ahí. Bueno, bañarnos era todo un acontecimiento, pero bueno, lo lográbamos también. Un año más hicimos el Seven en el Parque Balneario. Jugamos todo el 83 acá. Perdóname, todo el 82 acá, así fue, todo el 82 acá. Pero volvimos a hacer el Seven en el Parque Balneario, porque esto no se podía ofrecer como para jugar, no había luz. El Seven del 83, que fue el primer Seven que hicimos acá, lo hicimos con un grupo electrógeno para poder tener algo de sonido, para poder tener luz. Veníamos y no había nada, había una cancha, árboles que eran proyectos de sombra nada más, y bueno, y eso era lo que había. Y charlábamos y prometíamos que bueno, que la gente venga. Imagínate, venían equipos de Córdoba, de Rosario, como siempre, de Córdoba, de Rosario, de Tucumán, de Santiago, de Buenos Aires, y nosotros estábamos orgullosos de lo que teníamos, pero era toda promesa, todo proyecto, ¿viste? Pero bueno,
nos siguieron apoyando y el Seven va hoy por los 42 años, o sea que se las aguantó también esa mudanza de lo que era del parque balneario a venir acá. Y no había nada, después se empezó a construir el vestuario, hicimos un ala del vestuario muy chica. Traíamos el agua, por ejemplo. El año que inauguramos la luz para entrenar de noche, eso fue en el 84, nos pudimos independizar del parque balneario porque ya teníamos luz para entrenar. Un primer transformador y bueno, daba luz 1 hora y saltaba todo y volvíamos a encender otra vez y volvía a saltar. Hay cosas que, bueno, daría para contar, cosas que hoy las mira uno retrospectivamente y decía, hay muchas cosas de inconsciencia que se hicieron en el afán de decir, bueno, lo queríamos hacer, ¿no? Cuando ascendimos en el 2008 y después lograr una continuidad de 8 años en primera, solo este grupo de chicos sabe el esfuerzo que le pusieron, lo que significó, lo que dejaron en estos 8 años para lograr mantener la categoría. La que se perdió el año pasado y solo un año después lograron recuperarla. Una misma base de jugadores, casi una misma base de entrenadores, realmente un año nada más. Pensá que este año jugaron, vos me podés corregir, pero creo que 19 partidos y ganaron 17 entre la primera zona y la fase clasificatoria. O sea, realmente demostraron que estaban para jugar en primera división, o sea, se asimiló, costó asimilar el golpe porque realmente, si vos te acordás, el año pasado estuvimos a un paso de jugar la zona de arriba y terminamos descendiendo. Pero otra vez fue un desafío, otra vez fue una piedra, otra vez fue una adversidad y se logró, y lo lograron, porque esto hay que hablar así, lo lograron realmente. El esfuerzo que volvieron a hacer este año es extraordinario. Yo digo, el rugby está pasando por un momento bisagra. Realmente la exigencia que tienen los chicos hoy es la exigencia de un deportista profesional, con todas las obligaciones y la realidad de un deportista amateur. Es así, o sea, la cantidad de estímulos semanales que tienen, la dedicación, el cuidado. Acá se terminó lo que muchos años atrás era decir, bueno, entrenabas 2 veces por semana, salías y a la mañana te levantabas y a la tarde ibas a jugar. Eso es historia. Hoy este rugby no se puede jugar de esa manera, ya hace tiempo, ¿no? Pero estos chicos demostraron que realmente, después de sentir el impacto de lo que fue descender el año pasado, en un año lograron ponerlo. Y te digo, se viene este grupo, lo que le decimos siempre a los más viejos de este grupo, un año más. Y se viene un grupo interesante de chicos desde juveniles que le va a dar proyección a esto. Acá hay que, como decimos siempre, hay que aguantar un poquito más, y va a venir mejor, Omar, muchísimas gracias. No, a ustedes, y la verdad que el contar esto, el tratar de transmitir algunas cosas que entendemos son parte del patrimonio del club. Yo a veces digo, lo seguimos contando, pero la audiencia va cambiando, nosotros seguimos haciendo lo mismo, pero chicos que antes no estaban o no nos entendían, hoy lo miran y dicen, bueno, este club no cayó de la nube, no cayó de un mecenas que vino y dijo, les voy a regalar y hagan. No, nació del esfuerzo de mucha gente y eso es lo que ellos están mamando y es lo que pretendemos que se transforme en el futuro del club. Creo que ese es el secreto. Bueno, casi al borde de las lágrimas, Omar Operto, en la parte final de la nota que lo grabas, hablando un poquitito de la historia del CRAR y sobre todo repasando, Martín, lo que ha ocurrido hace semanas nada más, ¿no? Con la vuelta del CRAR al rugby de elite, ¿no? Sin dudas, este gran presente que está atravesando el círculo rafaelino. El año pasado le había tocado descender, como contaba Omar recién en la nota, después de 8 años de estar jugando en el máximo nivel del TRL. Y se habían propuesto este mismo grupo volver a primera. Bueno, no es fácil, todos sabemos, ¿no? Cuando hay resultados deportivos de por medio no es sencillo. Bueno, lo lograron y a partir de la temporada 2018 vuelve CRAR a estar midiéndose con los mejores del litoral. Martín, muchas gracias por acercarnos a esta historia también del rugby. Un gusto. Bueno, esto ha sido todo. Agradecemos desde ya la presencia de todos ustedes del otro lado. Muchísimas gracias a Franco Abreta en la producción, a Concepto E por los sillones y también toda esta escenografía especial para lo que ha sido este primer programa de varios que vamos a tener en la semana en unos días muy especiales para la ciudad
de Rafaela por la celebración de los 136 años justamente de nuestra ciudad. Pasó entonces Rafaela, mi ciudad, y espero que lo hayan disfrutado. Abrazo.